Listo, ya se está grabando. Y como les decía, lo que vamos a hacer, el objetivo de la clase del día de hoy es definir formalmente la noción de límite, esperando que el Internet funcione correctamente. Yo espero que sí. Y pues ya, con base en lo último que ustedes vieron en el último video, donde se realizaban algunas técnicas para calcular algunos límites, ustedes podrán haberse dado cuenta que al momento analítico, en el momento analítico de resolver un límite o de calcular un límite, pues lo que funciona y lo que sirve mucho en esos casos es utilizar expresiones equivalentes, algebraicamente hablando, de lo que nos dan, ¿no? Para la intención es ver si puedo eliminar las indeterminaciones y al encontrar una ecuación equivalente o una función equivalente, poder ahora analizar qué pasa en el punto, ¿sale? Entonces, eso es una idea analítica, algebraica que hemos estado trabajando. Si ustedes se podrán dar cuenta, cuando tenemos límites al infinito, cuando discutimos asíntotas horizontales y verticales, límites al infinito y límites infinitos, estamos hablando en el primer caso de asíntotas horizontales y en el segundo caso de asíntotas verticales. La idea es esencialmente la misma, en la cual nosotros necesitamos entender el comportamiento, uno, a la larga de la función, cuando digo la larga, es decir, en los extremos de la función, y en el otro es puntualmente qué sucede con algunos valores de imágenes cuando nos vamos acercando a un punto fijo. Pero si se fijan en todos los elementos y toda la discusión que hemos estado elaborando, siempre hay una palabra que va saliendo, la cercanía o tendencia. Tiendo a, me acerco a, estoy muy cerca de, voy a hacer valores tan pequeñitos como yo quiera. Todas esas cuestiones en algunas ocasiones son bastante eh, eh, intuitivas, ¿no? Porque estamos hablando de que algo está cerca de algo. Pero entonces la pregunta ahí sería, ¿cómo sé que estoy cerca de algo en matemáticas? ¿Sale? De hecho, en la noción de límite de una sucesión ya estuvimos discutiendo eso y de hecho definimos qué significaba estar cerca de algo cuando utilizamos la noción de epsilon y n. ¿Sale? Entonces, la noción de cercanía a un punto implicaba en las sucesiones lograr encerrar a este valor al que tendía mi sucesión de tal forma que por más pequeñito que yo tome el intervalo en el cual yo encierro el punto al cual tiende la sucesión, sin importar qué tan pequeño sea, si el límite existe, y si estoy suponiendo que ese es el límite verdadero de la sucesión, yo puedo llegar a decirte que va a haber un índice, y ahí venía la N mayúscula, bajo la cual, a partir de él, todos los que están siguientes de él van a caer dentro de ese intervalo, por tan pequeñito que tú quieras dármelo. No importa ahora sí que la cercanía al punto. Y ahí viene la parte interesante de esto, qué tan cerca, ¿no? O sea, y entonces para decir qué tan cerca, en matemáticas estamos hablando de que dame un épsilon y yo te voy a poder encontrar una n. Bueno, la idea que vamos a desarrollar ahora para la noción de límite va a ser exactamente muy similar. Ah, ok, ok, Gael, sí, tú eres el asistente de la señora Olga. Muy bien, muy bien. Bienvenido, Gael. Sale, entonces, esa va a ser la idea de la clase del día de hoy, chicos, en donde vamos a estar como trabajando con esta idea de qué tanto me puedo acercar a algo y cómo puedo definir entonces que estoy cerca de algo. Sale, de hecho ya lo empezamos a hacer, ustedes van a notar una cierta similitud con los procedimientos que vamos a desarrollar con base en lo que ya vimos también en sucesiones. Sin embargo, en sucesiones yo encontraba un valor de n, ¿sale? Bueno, en este caso no va a ser así, sino que vamos a definir también y vamos a darnos cuenta de que necesitamos dos intervalos, porque entonces, ¿por qué? Porque tengo una función que está definida para una variable independiente y tiene imágenes, entonces tengo que tener un intervalo acá y un intervalo acá, de manera que yo pueda encerrar, es la misma idea, acercarme a la función, ¿sale? Por medio de sus imágenes. Déjenme compartirles la pantalla, chicos, para ver un ejemplo en el cual vamos a tratar de sacar esta definición, si ustedes quieren verlo así. Sí, aquí están ustedes, ya están viendo mi pantalla. Déjenme.
mover esta parte porque antes de que me pierda. Ándale, ahí está. Creo que sí. Sí, sí, sí. Sí queda bien. Bueno, vamos a dejarlo así. Ahí está. Ahí estamos. Bueno, chicos, entonces les decía, lo que vamos a hacer el día de hoy es esta parte de la definición formal. Bueno, vamos a ver un ejemplo y la situación al final del día que detonaría la idea de la definición formal, ¿sale? Entonces vamos a considerar esta función. Es una función definida por partes, está definida como una recta cuando x es diferente a 3 y como un punto cuando x es igual a 3, ¿sale? Entonces, si nosotros quisiéramos graficar esta función, chicos, a ver, déjenme añadir una página. Vamos a graficar esta función, muchachos. Vamos a tenerla por acá. Entonces, cuando x vale 0, por ejemplo, ustedes van a tener 2 por 0, 0, menos 1, entonces en 0 vale menos 1, entonces está por acá. Y cuando x vale 1, porque es diferente de 3, ustedes van a tener 2 por 1, 2, menos 1, 1, entonces va a pasar por acá. Ahí está. Entonces esa sería como que los puntos por los cuales pasa, ¿no? Cuando vale, perdón, cuando vale 1 vale 2 por 1, perdón, aquí sería, aquí, ahí está, por esos 2 puntos pasa. Entonces la gráfica de la función sería más o menos cuando x es diferente de 3, algo como esto, vamos a ver, ahí está. Bueno, me salió medio chuequito, perdón, vamos a ver si me sale ahora sí mejor. Ups, perdón. Vamos a ver acá y lo levanto, vamos por acá. Ahí está, entonces aquí, ahí está. Pero recuerden que esta gráfica sería la recta completa, pero hay un problema. Me están diciendo que cuando x vale 3, ¿no? Entonces aquí pusimos el 1, aquí está el 2 y aquí está el 3. Y pum, no me va a quedar. Bueno, me va a quedar un poquito corta mi gráfica. Vamos a bajarla un poco, chicos. Vamos a bajarla acá y la vamos completando. A ver, voy a poner aquí un poquito más de imágenes. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Voy a poner por acá el 6. Y vamos a hacer más larga este segmento. Vamos a alargar el segmento. Ahí está. ¿Sale? Nada más para tener ahí la recta. Entonces, recuerden que cuando x vale 3, si yo sustituyo el 3 en la recta, pues voy a tener que es 2 por 3, 6 menos 1, 5. Quiere decir, muchachos, que cuando 3,5, o sea, acá hay un huequito. O sea, no estaría la función definida para ese punto. ¿Están de acuerdo? ¿Y esto por qué? Porque tiene que ser diferente de 3. Pero cuando x vale 3, la función va a valer 6. Entonces aquí va a estar el puntito que le hace falta a la ecuación. No parece que está como muy, ¿cómo se llama? Recto, porque probablemente me equivoqué ahí un poquito en el ángulo, pero bueno, ahí se ve como una recta, ¿sale? Denme chance. Está medio difícil dibujar a veces acá. El punto, muchachos, es que entonces aquí lo que ustedes pueden observar es que esta función, a ver, vamos a admitir a Michael Jackson, ahí está, Michael Jackson ya está dentro de nuestra sesión. Lo que ustedes pueden darse cuenta en este caso, chicos, es que esta función en el 3 no está definida. Lo que yo tengo ahí es un punto en el cual esta función tiene una interrupción, por decirlo de esta manera, tiene un hueco aquí, justo en este valor que ustedes pueden ver acá. En este valor tiene un hueco, pero sí está definida para el 3 en otro punto, ¿sale? Entonces sigue siendo una función y pues ahí se tiene esta. Ahora, la pregunta y la situación que vamos a intentar como determinar y que va a detonar de alguna manera esta noción de límite y de su definición formal, la pregunta es, ¿qué tan cerca tiene que estar x de 3 para que f de x difiera de 5 en menos de 0,1? Se escucha medio raro, pero básicamente la pregunta que nos están haciendo es, si yo quiero estar cerca de la imagen 5, que si ustedes se fijan, el límite cuando x tiende a 3 de la función f de x, ojo, cuando yo me acerco al 3, por la izquierda, por la derecha o por la izquierda, las imágenes de mi función, fíjense, perdón, hacia dónde tienden. Tienden hacia este punto. No tienden al 6. No importa incluso que la función esté definida como en 3,6.
¿Sale? O sea, el punto, recuerdan ustedes que cuando discutimos la noción de límite, no importa que incluso la función no esté definida en el punto. Lo que me interesa es la tendencia de la función o, en otras palabras, la tendencia de las imágenes. Entonces, si yo me acerco por acá, y ahí vienen todas estas frases que hemos estado utilizando. Si yo me acerco, entonces mis imágenes se acercan aquí. Entonces, el límite de esta función, cuando x tiende a 3, tanto por la izquierda como por la derecha, es tender hacia el valor o hacia la imagen igual a 5. La pregunta que nos hacen ahora es, oye, si ahora tú encierras, y ahí viene otra vez la idea de encerrar, ¿sale? De acotar, de acercarme, como lo vimos en las sucesiones. Si tú encierras al 5 en un intervalo muy pequeñito, de hecho que mida 0.1 de radio, ¿cómo deberías de encerrar al 3? ¿Sí se dan cuenta cómo estoy traduciendo esta frase? ¿Qué tan cerca tiene que estar x de 3 para que f de x difiera de 5 en menos de 0.1? Reformulando, la respuesta es, o mejor dicho, la pregunta es, si tú quieres encerrar al 5 por medio de imágenes de la función de tal forma que haya un radio de 0.1, ¿qué radio le va a corresponder o cómo tendrías que encerrar ahora al valor de 3? ¿Sale? Y esto es importante porque al final de cuentas yo voy a tener valores que van a estar muy cerca del 5, imágenes que van a estar muy cerca del 5. Entonces, si el límite existe, yo también tengo que ser capaz de encerrar al 3. ¿Sale? Y fíjense algo muy importante. Encierro al 5 y si logré encerrar al 5 y el límite existe, yo debo de ser capaz de encerrar también al 3. Obviamente, no con un intervalo necesariamente igual a 0.1. Pudiera ser diferente el intervalo. Pero la idea geométrica sería la siguiente. Si yo encierro, bien otra vez, si yo encierro al 5 en un intervalo que sea de 0.1, porque fíjense, si que f de x difiera de 5 de 0.1. Entonces, por ejemplo, si yo pienso en ese 0.1, si yo marco este tendría que valer, perdón, 5.1 y este tendría que valer 4.9, ¿no? O sea, pensando en el intervalo, hagan de cuenta que aquí está el 5, o sea, viendo este eje, lo volteo, lo pongo horizontal, y lo que hice fue esto, encerré al 5 para que las imágenes que caigan aquí o que estén cerca del 5, otras imágenes, difieran de este valor en 0.1. Entonces tiene que estar acá el 4.9, o sí, el 4.9 y el 5.1. Esa sería la longitud. Y noten entonces que la longitud de este medio intervalo, o de la mitad del intervalo, es 0.1. Y este otro también vale 0.1. ¿Sale? Entonces estoy poniendo 0.1 de ambos lados. Y la pregunta otra vez es, si yo quiero que las imágenes caigan en ese intervalo que te estoy dando, ¿cuánto tendría entonces que valer en el eje de la variable independiente la longitud de su intervalo? Para asegurar que las imágenes que estén aquí caigan necesariamente en ese otro intervalo. ¿Sí entienden el juego? El juego es así. Yo te doy la cercanía al valor del límite, en este caso al 5, y sin importar el valor que yo te dé, si el límite existe y la tendencia de la función no se pierde, entonces tú tienes que ser capaz de encontrar o lograr encerrar al 3. ¿Sale? Entonces vamos a pensar en esa idea. Básicamente lo que me están diciendo
Si ustedes se fijan en este intervalo, voy a borrar esta parte de la función para que no me ponga ruido. Ahí está. Si ustedes se fijan en esta parte de la expresión, lo que yo tengo entonces es que f de x pertenece o debería de pertenecer al intervalo 4.9, 5.1. ¿Sí? O sea, este no sería un punto, sino que es un intervalo. ¿Vale? Entonces, básicamente lo que estoy diciendo sería esto, que f de x está entre 5.1 y 4.9. ¿Vale? ¿Va? Ahora, ¿qué pasa si a esa desigualdad que ustedes tienen allá le resto 5? ¿Vale? Vamos a restarle 5. Y ahora ustedes dirán, ¿por qué le resto 5? Quiero ir acomodando una fórmula, o mejor dicho, una expresión que me convenga, ¿sale? ¿Por qué voy a restar 5? Porque es el límite, o es, mejor dicho, es hacia donde tiende mi función, ¿sale? Entonces, ¿qué pasa si a esta desigualdad le resto 5? Si yo resto 5 para todos lados, como estoy restando, la desigualdad no se altera, entonces yo tendría aquí menos 0.1, resté 5, menor que f de x menos 5, menor que 0.1. ¿Están de acuerdo? Entonces fíjense que eso me está implicando que el valor absoluto de f de x menos 5, por definición de valor absoluto, está encerrado entre menos b y b, entonces es f de lo que sea acá menor que 0.1. Entonces fíjense que llegamos a una expresión muy importante, que para decir que f de x difiera de 5 en menos de 0.1, quiero decir entonces que la distancia de 5 de f de la función o de las imágenes, vamos a poner de las imágenes de f de x, de f y hacia con respecto al 5 es menor que 0.1. Esto es lo que está implicando esta parte, ¿sale? Pero ahora recuerden, la idea es tratar de encontrar cómo debo de encerrar ahora al intervalo. Porque realmente lo que me interesa es, si yo ya logré encerrar al 5 por un número fijo, o por un intervalo, o por un radio fijo, entonces, ¿cuánto debe de valer en el otro? Para asegurar que cualquier imagen que yo tome aquí cerca del 5, puedo asegurar que existe un valor de X que yo voy a evaluar. Porque si no existiera un valor de f de x que yo pudiera evaluar, entonces quiere decir que hay un valor que está, les falta el valor que tú evaluaste en la función, ¿sí se dan cuenta? Esa es la idea interesante también. O sea, si yo doy un punto aquí, yo tengo que encontrar una x que le corresponda, que yo tuve que evaluar para que yo obtuviera la imagen. Y algo muy importante, si el límite existe y si la tendencia existe, quiere decir que además de que voy a estar dentro de este intervalo, yo puedo asegurar que la x que yo voy a evaluar para esa función o para esa imagen, mejor dicho, también está dentro de un intervalo cerca del 3. Cerca del 3. Y ahora vamos a pensar un poquito en eso. Ahora, vamos a partir de eso que tengo aquí, ¿sale? Entonces vamos a ver cómo pudiéramos trabajar esta expresión. A ver, tenemos que f de x menos 5 es menor a 0.1. Básicamente que la distancia de las imágenes al 5 difiere de entre sí 0.1 unidades, ¿sale? Ahora, la función f de x, ¿cuánto vale? Obviamente, en este caso, la función si x es diferente de 3, vale 2x menos 1. Y recuerden que estoy calculando un límite, por lo tanto tengo que tomar valores diferentes del 3 también. ¿Sale? ¿Por qué? Porque entonces, si yo tomo el 3 y ya, pues, ya eso vale 6 y de hecho no se cumpliría la tendencia. Yo tengo que tomar valores diferentes del 3. ¿Sale? Entonces, en este caso, asumiendo que tomo valores diferentes del 3, la función, cuando x es diferente de 3, pues vale 2x menos, ¿qué? 1.
menos 5 menor a 0.1. Si yo hago cuentas en esta desigualdad, fíjense que lo único que hice fue sustituir el valor de f de x con x diferente de 3, ¿sale? Eso es muy importante. Ahora, fíjense que en ese caso, yo puedo efectuar algunas cuentas. Puedo efectuar, por ejemplo, esto, 2x menos 1 menos 5, menor a 0.1. Reduzco términos semejantes, chicos. Aquí me quedaría menos 6. ¿De acuerdo? Ahora, puedo factorizar un 2 y me quedaría algo como esto, 2 por x menos 3, menor a 0.1. Ahora, el valor absoluto de un producto es el producto del valor de los valores Profe, absolutos. Sí, dígame. ¿de dónde sacó el 2x-1? Disculpe. Este 2x menos 1, este de acá, Sí. lo saqué de la función acá. Ah, ok, ok, ok. Sí, o sea, lo único que hice fue sustituir f de x, o sea, esta imagen, f de x, la sustituí siempre y cuando considere que x es diferente de 3. Y Ya, sustituí gracias. con lo que me dieron acá. ¿Sale? Y es Oh, justo cuando no vale 3. ¿Sí? Es lo único que hice. Lo sustituí y empecé a hacer cuentas. ¿Sale? ¿Hasta sale. ahí vamos bien? Sí. Perfecto, Bad Bunny. Bueno, ahora, Yeah, yeah, yeah. no, noten algo, noten algo. Les decía que el producto de los valores absolutos es el producto de los, perdón, el valor absoluto de un producto es el producto de los valores absolutos. Ahora, ¿cuánto vale el valor absoluto del 2? Pues es 2. Y el valor absoluto de x menos 3, pues ese lo puedo dejar así. De hecho, no podría cambiarlo o no podría decir y asegurar que siempre es positivo, porque no necesariamente. Ahí es la x puede valer cualquier valor. Y ahora noten esto también, que este 2 lo puedo pasar dividiendo. ¿Sale? Lo pasé dividiendo, no pasa nada, es positivo. Y estoy buscando mi chafa. Pero noten algo muy importante, chicos, que me quedó acá. Voy a irme por este lado. En este caso, estoy diciendo que lo que yo tengo aquí es que este número, este valor, x menos 3, es más pequeño que 0.05. ¿Qué quiere decir esto, muchachos? Que básicamente acabo de encontrar qué distancia le corresponde, o mejor dicho, cuál es el radio que le corresponde a los valores para que queden cerca del 3. Y le corresponde este radio. Si se dan cuenta que lo que llegué, porque al final del día, chicos, esto es igual a esto, menos 0.05 menor a x menos 3 menor a 0.05, rompiendo el valor absoluto. Si yo sumo 3 de ambos lados, muchachos, aquí voy a tener 2.95 menor a x menor a 3.05. Entonces, muchachos, fíjense que lo que logré es que la x esté en el intervalo 2.95, 3.05. Y eso, ay, perdón, esto no funcionó muy bien, creo que no se va a entender nada. A este sí, mejor, este sí. Y esto, muchachos, implicaría lo siguiente, que si f de x está en el intervalo 4.9, 5.1, 4.9, 5.1, entonces la X tiene que estar en el intervalo 3.05, 2.95. Acabo de encontrar entonces los valores bajo los cuales yo necesito cuidar el intervalo cerca de la X. De tal manera, muchachos, que si yo tomo un valor de X en este intervalo, yo puedo asegurar que cualquier valor que yo tome aquí, su imagen va a estar en este intervalo y no se va a salir de él. ¿Sí se dan cuenta de la potencia que tiene esto que estamos haciendo acá? Acabo de lograr
acotar también valores para los valores de X, asegurándome que siempre que yo tome valores en este intervalo, las imágenes de los X que estén en este intervalo tienen que estar en este otro intervalo. Básicamente, muchachos, acabo de encerrar al límite. Y lo encerré teniendo en consideración qué tan cerca quiero estar del límite. Y recuerden, el límite es una imagen de la función. Bueno, no necesariamente definida, pero puede ser una parte, está en las imágenes de está en el eje de las yes, vaya, es una variable dependiente, ¿sale? El límite. Entonces, chequen esto. Sin importar el valor de cercanía que yo di al límite, en este caso el valor de 5, yo fui capaz de encontrar un intervalo que encierra también al valor al cual tiendo, ¿sale? Encerré al valor al cual tiendo. Repito, sin importar el radio de cercanía o qué tan cerca quiera yo estar del 5, logré encontrar un intervalo también muy cerca del 3. Si el límite existe, muchachos, esto siempre lo puedo lograr. Básicamente es, sin importar qué tan cerca quieres que yo esté del límite, siempre te voy a poder encontrar un intervalo que le corresponda. No necesariamente del mismo tamaño, puede ser más chico. En este caso, fíjense que el intervalo se tuvo que dividir entre 2. ¿Sale? Y nuevamente, si tomo cualquier valor aquí de X, sus imágenes van a estar cerca del 5 en menos de 0.1. Está fregoncísimo eso. ¿Por qué? Porque ahora acabo de lograr, o al menos es lo que yo espero, definir de una manera la cercanía en una función. ¿Sale? Y noten algo, vamos a empezar un poquito diferente la definición, porque parecería, y todo lo que hemos hecho ahora intuitivamente es tener un punto, la gráfica de una función que pudiera incluso no estar definida en ese punto, por ejemplo, y lo que hemos hecho nosotros intuitivamente es acercarme al valor de A. Y decíamos, si me acerco al valor de A, entonces las imágenes se acercan al valor de L. Pero aquí hay un problema. El problema está que en este caso la imagen pudiera no estar definida. Entonces, para hablar de la tendencia en una función y de qué tan cerca, lo que se requiere es, ok, si tú estás diciendo que L es hacia donde tienden tus imágenes, si tú estás diciendo que las f de x tienden a L, bien, entonces tú debes de asegurarme que sin importar qué tan chiquito yo tome valores cercanos a él, siempre debe de existir un intervalo que le corresponda de tal forma que también se encierre a A. Y si eso sucede, automáticamente yo te puedo decir que ese límite existe. ¿Y qué crees? Sin importar qué tan cerca tomes, la tendencia no se va a perder. La idea es compleja, lo entiendo, no se preocupen si no la agarran a la primera, vamos a ir a estar haciendo ejercicios, pero fíjese cómo
Ahora lo que me interesa no es acercarme a A. O sea, sí me interesa eso, pero realmente la definición lo que nos va a decir es, bueno, si tú ya dijiste y ya te diste cuenta que estás logrando una cierta tendencia, entonces tú debes asegurarme que sin importar cómo yo encierre al límite, siempre también voy a poder encontrar un intervalo bajo el cual logres encerrar a A. Porque entonces tienes que asegurarme que todo este intervalo que acabas de encontrar, las X que estén dentro de ese intervalo, también van a caer dentro de este. Y por lo tanto, la tendencia nunca se va a perder. O sea, no voy a tener una imagen que haga algo así, que se salga de ese intervalo. Porque si se fijan, eso no tendría sentido. A menos que el límite no exista. A menos que el límite no exista. ¿Qué pasaría, por ejemplo, vamos a pensar en esa idea geométrica, qué pasaría si el límite no existe, muchachos? Bueno, vimos un ejemplo muy sencillo el otro día en clase, en donde teníamos, por ejemplo, una función que estaba definida cuando x era mayor que 0, como así, f de x era igual a 1 si x era mayor o igual a 0, y menos 1 si x era menor que 0. Ese ya lo habíamos discutido en su momento. Y de hecho, habíamos dicho que el límite no existía. Y el límite no existía, muchachos, porque dijimos que la tendencia de la función por la izquierda y por la derecha no era la misma. Por la derecha tendías hacia arriba y por la izquierda tendías a menos 1. Entonces, cuando tú encerrabas al 0, que en el 0 estaba la bronca, tu función tenía dos valores, por lo tanto no tendía a un punto fijo. Si nosotros quisiéramos interpretar esto que estamos diciendo en términos de lo que estamos definiendo ahorita como límite, tendríamos que asegurarnos, por ejemplo, de lo siguiente, que cada vez que yo encierre al valor que yo digo que es el límite, suponiendo que, por ejemplo, que el límite de la función sea 1, ¿sale? El límite completito. ¿Qué creen? No puedo, o mejor dicho, cuando yo intente encerrar al 0, pues una parte del intervalo sí va a tener imágenes que tiendan al 1, pero otra parte de ellas no, porque van a tender hacia abajo. Si se dan cuenta entonces por qué es importante primero encerrar al límite y después encontrar al intervalo que encierra al punto A, porque entonces estoy diciendo que si el límite existe, cualquier valor o intervalo que encierre al límite, siempre voy a poder encontrar uno en el eje de las X o que encierra al punto A. Pero en este caso no sucede esto. De hecho, tal vez en el 0 sea como extraño verlo, pero por ejemplo, ¿qué pasaría si lo defino de esta manera? Si definimos a esta misma función de la siguiente manera. En lugar de que sea en 0, si x es mayor a 1 y si x es menor a 1, ¿sale? Entonces, ¿qué fue lo único que hice? Pues moví un poquito la gráfica de la función. Entonces, el problema va a estar en el 1, ¿sale? Entonces, va a valer 1 aquí y va a ser algo así. Y va a valer menos 1 cuando sea menor que 1. Va a ser algo así. ¿Sale? Lo único que moví la gráfica de la función un poquitito para que ustedes puedan apreciar lo que les estaba comentando con respecto a los intervalos. Repito, si el límite existiera y fuera, por ejemplo, 1, que yo digo, ya sabes que si el límite de esta función es 1. Bueno, entonces, si yo encierro al 1, yo tengo que ser capaz de encontrar una franja que también encierre a la X. ¿Y qué creen? Puede ser que yo encuentre una parte de la franja, pero esta franja que está acá, esta parte, quedó sin definir. ¿Por qué? Porque las imágenes que van ustedes a evaluar acá, o las X que ustedes van a evaluar acá, van a irse para abajo. Entonces, lo que a diferencia de esta función sucede es que cada vez que doy un punto acá,
la función encuentra dentro del intervalo que me dieron de hecho, su imagen. Pero en este caso no. Si yo pongo un punto acá, ¿qué creen? No subió, bajó de hecho. Por lo tanto, en este caso el límite cuando x tiende a 1 de f de x no existe. ¿Por qué? Porque te estoy mostrando que hay un intervalo bajo el cual cuando yo quiero encontrar su intervalo que le corresponde en el eje de las x que encierran al punto 1, al número 1 o al valor de 1 o al valor de a en este caso, hay puntos en ese intervalo que no me llevan hacia el 1, sino que al contrario me llevan al menos 1. Y por lo tanto no puedo encontrar o no te puedo decir que la función tiende a un punto fijo. Voilà. Estos dos casos implican la definición formal del límite. ¿Y cómo lo vamos a definir? Va a volver a aparecer nuestro amigo Epsilon, que va a estar ahí nuevamente. Y esto es algo que ustedes tienen que recordar siempre, muchachos. Esta es una definición que va a acompañarles mucho. Dicen por allá que un matemático debe de entender o tiene que entender la definición del límite, porque muchas cosas que van a venir posteriormente a lo que ustedes van a hacer van a estar definidas en función de esta noción. Por eso es bien importante. Y obviamente nosotros lo vamos a trabajar un poquito formal, cosa que no muchas licenciaturas que ven cálculo, por ejemplo, lo hacen. Eso es, para ustedes sí va a ser importante. ¿Por qué? Porque necesitamos esa abstracción que me permita entender de alguna manera la forma en la cual se construye y se comporta una función. Básicamente estamos tocando el corazón de las funciones y las estamos como desmenuzando. Y entonces aquí lo que estoy mostrando al final de cuentas es que cada vez que yo logre encerrar a la gráfica de una función o a una imagen, si esa función tiene un límite, yo debo de ser capaz de encontrar un valor que le corresponda, o mejor dicho, un intervalo que le corresponda, ¿sale? Entonces, la definición dice lo siguiente, muchachos, no se espanten, pero dice más o menos así. Para toda epsilon, esto lo vamos a, sí, para cada número epsilon, también lo podemos expresar así, para toda epsilon mayor que 0, va a existir un delta mayor que 0. En este caso podríamos poner un existe. Vamos a reescribirla aquí en nuestros símbolos que vamos a estar utilizando continuamente. Vamos a decir que para toda epsilon mayor que 0, ¿y quién es epsilon, muchachos? Epsilon es el valor que encierra al límite. Y otra vez, lo importante de esto es, si el límite existe, yo te doy el valor que encierra al límite. Y tienes que encontrarme el valor, el intervalo que le corresponde. Básicamente tienes que encontrarme la delta, que va a ser el de la correspondiente en el intervalo de las x. Entonces dice más o menos así, para toda epsilon mayor que 0, si el límite existe, tú tienes que encontrar el radio, un delta mayor que 0, que generalmente también va a ser pequeñito, igual que epsilon, puede ser pequeñito. Y de hecho se toma epsilon, muchachos, con la intención de decir que sin importar qué tan pequeño sea. Aquí nosotros dimos un intervalo de 0.1, pero ¿qué hubiera pasado si doy un intervalo de 0.0001? O sea, reduzco el límite, reduzco la longitud del intervalo. Pues, ¿qué crees? Si la tendencia no se pierde, cualquier valor que tú me des, yo voy a poder encontrarte un intervalo que también encierra al 3, que le va a corresponder entonces un valor de delta. Entonces, vamos a continuar con la definición y para toda epsilon mayor que 0 va a existir un delta mayor que 0, tal que si la distancia, perdón, puse 3, la distancia de x al punto A es menor que delta, entonces f de x menos L es menor que epsilon. Básicamente, muchachos, lo que dice esta definición es, das dos radios, pero, mejor dicho, das un radio de podemos decirlo así, de convergencia,
o de tendencia, das un radio de tendencia en el cual quieres encerrar un valor, entonces vas a encontrar un delta de tal forma que vas a encerrar también al 3, al punto A, y todos los valores que caigan acá, en este intervalo, van a resultar también sus imágenes que van a caer en el intervalo de radio epsilon. Está fregoncísima esa definición. Chicos, es una definición que para los matemáticos, los que se dedicaron al análisis, esta definición les llevó cerca de 400 años. Un chorro de tiempo. Newton, Leibniz, quienes crearon la noción, las principales nociones del cálculo, como la derivada y la integral, ellos usaban una idea intuitiva de esto. O sea, en su cabeza estaba la idea de aproximación o de cercanía, si ustedes quieren verlo así. Sin embargo, ni Newton ni Leibniz definieron este límite. Ellos, vamos a decirlo así, trabajaron de una manera intuitiva. En muchas ocasiones se dice que el cálculo primero fue usado y después fue descubierto. Y por último, perdón, se descubrió, se usó y por último se definió. Muchas personas dicen que así sucedió el cálculo. Si ustedes se fijan, pues tiene mucho sentido. Porque los matemáticos de esa época se dieron cuenta de que la derivada era una herramienta que les permitía resolver muchos problemas que implicaban el cambio y la variación, que es lo que vamos a hacer en este curso. Una vez que desarrollaron las herramientas necesarias para entender el cambio y la variación, y que a esa cosa se le llamó cálculo diferencial, a ese compendio de nociones, pues hubo otros matemáticos que se dieron a la tarea de decir, oye, ¿sabes qué? Sí, o sea, sí te creo, pero como que le falta formalidad, pero más bien faltaría una definición que no llevara a contradicciones ni a ambigüedades. Y se dieron a la tarea muchos matemáticos de la época a tratar de definir las nociones importantes que estaban subyacentes en esas nociones del cálculo, en la derivada y la integral. Y llegaron a esta noción de límite. De hecho, Euler fue uno de los que más trabajó estas ideas, empezó como a dar algunas definiciones de la noción de límite. ¿Por qué? Porque ellos lo que necesitaban era asegurarse de que no quedara una ambigüedad de qué significaba que algo estuviera cerca de algo. Por ejemplo, la derivada, nosotros vamos a decir, cuando este punto tiende a este, zápate, espérate, o sea, ¿qué es eso de que tienda a eso? ¿Y cómo sé que está tendiendo bien? Entrecomillado el bien, ¿no? Y entonces, no, pero mira, muy cerca. ¿Qué tan cerca? Mira, tú da un punto. No, 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 un tantito más. Espérate, ¿y cuánto es tantito? O sea, ¿qué tanto es tantito? Ese tipo de situaciones y de ambigüedades fueron resueltas poco a poco, chicos, por parte de los matemáticos, hasta llegar a esta definición formal de límite, para establecer realmente que en matemáticas hablar cuando una función tiende a algo implica que sin importar cómo encierres a ese punto de tendencia, siempre voy a ser capaz de encontrar un intervalo bajo el cual las imágenes nunca pierdan la tendencia, por así decirlo. Las imágenes de este punto nunca pierdan la tendencia. Algo muy importante, chicos, es como un parafraseo de esta definición, es que lo que implica esta definición es que la distancia entre f de x y L puede hacerse arbitrariamente pequeña. Ahora, obviamente, eso todavía como que resulta bastante raro, ¿no? O ambiguo, si ustedes quieren verlo así. ¿Qué tanto es arbitrario? ¿O qué tan arbitrariamente? ¿O qué tanto es pequeño? Si yo pienso en un número, ¿eso es pequeño? No, es más chiquito. Ah, entonces en la necesidad de encontrar una manera de hablar de algo que sea lo suficientemente pequeño, ahí surge la distancia entre f de x y L puede hacerse menor que un épsilon. Esa es la parte importante, muchachos. Siempre y cuando tome o considere o logre encontrar que que la X se encuentra suficientemente cerca de A. Ahora, esta X que está aquí, que aparece aquí,
perdón, esta X que aparece aquí, no pierdan de vista que son los valores que yo voy a ir evaluando en mi función y que me van a resultar en imágenes. Nuevamente, es un juego entre te doy un intervalo acá y tienes que encontrarme uno aquí. Ahora, eso no siempre es tan sencillo, ¿sale? Y entonces, en este caso, en el caso de la gráfica que nosotros hicimos hace un momentito, en el ejemplo que estuvimos trabajando, pues obviamente lo que dijimos entonces es que dado cualquier épsilon, de un radio 5 más épsilon o 5 menos épsilon, entonces en un intervalo, aquí está f de x, aquí está, entre L menos épsilon y L más épsilon, L es el 5 en este caso, tú tienes que lograr entonces encontrar el intervalo que le corresponde. En este caso, el intervalo que le va a corresponder va a tener longitud 3 menos delta, 3 más delta. Y entonces, en el caso en el que siempre vamos a estar como trabajando, delta de alguna manera va a estar en función de épsilon, ¿sale? Porque épsilon es el intervalo que me dan, o mejor dicho, el radio que me dan. ¿Se acuerdan cuando veíamos sucesiones y demostramos algunos teoremitas y demostramos también algunos límites de sucesiones? La n, el valor de la n, el valor de ese índice que me quedaba, a partir del cual todos quedaban adentro del intervalo y adentro del intervalo había una infinidad y afuera una cantidad finita de elementos de la sucesión. Bueno, pues esa n, si ustedes recuerdan, también estaba en función de épsilon. De hecho, decíamos n, la n que debemos de tomar cuando hacíamos nuestro borrador es épsilon sobre 1000, por ejemplo, o 1000 veces épsilon, una cosa así. Bueno, chicos, esto es lo mismo que vamos a trabajar similar, ¿sale? Entonces vamos a tener que buscar ahora qué delta le corresponde al épsilon que tú me estás dando. Fíjense que aquí lo que diríamos en el ejemplo 1 es que para un épsilon igual a 0.1, en este caso épsilon vale 0.1, épsilon vale 0.1, yo encontré un delta que vale 0.05. ¿Vale? Ese es principalmente lo que yo hice. Me diste un delta y te acabo de encontrar perdón, me diste un épsilon y yo te encontré porque la función tiende bien, o sea, o tiene una buena tendencia y tiende hacia el punto, pues yo te encontré el intervalo que le corresponde. De manera que si tomo valores que están acá, siempre te voy a asegurar que sus imágenes van a caer en este intervalo dentro del radio. ¿Y qué crees? Ninguna se va a salir. Porque si una se saliera, eso quiere decir que el límite no existe. Está fregoncísimo esto. Y es de verdad bastante profunda la definición. Repito, siempre que yo dé un valor aquí de X, yo debo de lograr encontrar que su imagen cayó en el intervalo de radio épsilon que tú me diste. ¿Sale? Entonces, gráficamente, visualmente, esto implicaría también de que no importa el valor de épsilon, cualquier número positivo épsilon va a funcionar. Sin importar qué tan pequeño lo elijas, siempre debo de encontrar un intervalo que también encierra el punto hacia el cual tiendes. Yo sé, chicos, que por ejemplo esto puede parecer un poquito hasta incluso medio contraintuitivo. Digo, a ver, espérate, estábamos hablando siempre de que tendíamos a A y ahorita ya no te estás fijando en la A, te estás fijando en la L. Efectivamente, muchachos, esa es una diferencia muy importante. ¿Por qué? Porque en este caso, acá no me importaría, por ejemplo, empezar con la delta y encontrar la épsilon, porque entonces ahí pudiera ser que puedo dar una delta bastante ficticia, de alguna manera, y lograr encerrar al límite, y probablemente el límite no exista. ¿Qué pasa entonces? Lo que te tienes que asegurar es, no, a ver, espérate. Si tú me estás diciendo que la tendencia no se pierde, entonces sin importar cómo yo encierra el límite, porque es el que tú estás proponiendo como el límite, siempre tú vas a poder encontrar un intervalo, no al revés, que es como el proceso intuitivo que nosotros hemos estado como elaborando. Entonces, repito, cada vez que yo encierre al valor de L, cuando yo tienda por las imágenes a esa función, yo tengo que ser capaz de encerrar también al valor de A.
A diferencia, por ejemplo, que si yo pudiera empezar con A y pudiera ser que yo logre encerrar a L, pero con un intervalo que no sea tan correcto, por ejemplo. Por eso es importante empezar siempre por el épsilon, porque lo que tú quieres es acercarte al valor que tú estás proponiendo. Y si tú ya te acercaste tanto como quieres, fíjese que aquí está reduciéndose el tamaño del intervalo, sin importar qué tan chiquitito, pues el de aquí también tienes que encontrarlo, sin importar el valor que tú des del épsilon. ¿Vale? Entonces, vamos a demostrar algunos, chicos. Ya no nos va a alcanzar el tiempo para la clase del día de hoy. Esta es una noción que es bastante importante, muchachos. Y lo que yo les pediría es que el próximo, ya sea que yo les grabe un videito, chicos, para que esté la próxima semana ya listo el video, o si no, nos podríamos ver el martes para ver unos ejemplos de demostraciones formales utilizando la noción epsilon delta del límite o la definición formal epsilon delta del límite, ¿sale? Entonces, si les parece, podríamos vernos el martes y hacemos algunos ejemplos. Bueno, chicos, de mi parte sería todo. Cualquier duda que tengan, por el momento del tiempo no nos alcanzó. Por favor, ahí manténganlas, anótenlas por allá entre sus anotaciones para que las revisemos, si ustedes consideran, el día martes. Entonces, recuerden que para toda epsilon existe una delta mayor que cero, tal que si la distancia de x al punto A es menor que delta, entonces las imágenes y L difieren en un epsilon. Chicos, de mi parte sería todo. Espero que se encuentren muy bien. Feliz fin de semana. Nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho.